La humanidad siempre se ha sentido fascinada por los extremos, tanto los más grandes como los más pequeños. El edificio más alto del mundo y una diminuta cabaña, una montaña imponente y un valle profundo, un planeta gigantesco y un satélite minúsculo. Hemos explorado los límites en todas las escalas posibles. Y no se trata solo de cifras, es la prueba irrefutable de la insaciable curiosidad humana por saber hasta dónde se puede llegar. En resumen, la historia de Gulliver y los liliputenses representa un tema eterno para nuestra especie. Hola a todos. Incluso un concepto tan abstracto como la temperatura no ha podido escapar a esta necesidad de comparar. ¿Existe un límite superior para la temperatura? ¿O acaso hay temperaturas más bajas que el cero absoluto, lo que se conoce como ultrafrío? Esto es Pangea. En el video de hoy les revelaremos cuál es la temperatura más alta posible y el sorprendente hecho de que el cero absoluto no es realmente el límite inferior. Así es, la temperatura puede ir aún más abajo. ¿Cuál es la temperatura más alta? Si alguien te preguntara cuál es la temperatura más alta del universo, ¿qué se te vendría a la mente? ¿El cráter de un volcán, tal vez? Pues lamentablemente no. Entonces, ¿la temperatura del núcleo del Sol? No es una mala opción, pero sigue siendo relativamente tibia. En el Gran Colisionador de Hadrones en Suiza se alcanzan temperaturas de hasta 10.000 millones de grados. Eso ocurre cuando dos protones colisionan entre sí. Es una temperatura que supera por mucho incluso la del interior de las estrellas más calientes. Y aún así, no hemos llegado al límite. Según los cálculos, justo después del Big Bang, el universo alcanzó una temperatura de 10 a la 12ª potencia, es decir, 1 billón de grados. Y más allá de eso, ¿dónde se encuentra el límite absoluto? ¿Existe siquiera un techo para la temperatura? En nuestra experiencia cotidiana, pareciera que si añadimos más combustible, podemos calentar las cosas indefinidamente. Pero la física real no funciona de una manera tan simple. En realidad, la temperatura sí tiene un límite. Más allá de cierto punto, ya no se puede seguir calentando. Ni siquiera en teoría es posible. Este límite se llama temperatura de Planck y equivale a un número abrumador, aproximadamente 1416 por 10 elevado a la 32 Kelvin. En otras palabras, eso equivale a 1.416 multiplicado por 10 elevado a la 32, una cifra descomunal. A semejante temperatura comienzan a manifestarse fenómenos completamente desconocidos. Las leyes que conocemos dejan de tener validez. Según los cálculos, a la temperatura de Planck, la energía se vuelve tan extrema que incluso podrían formarse microagujeros negros. El propio espacio colapsaría sobre sí mismo. En física, sucesos tan extremos se consideran simplemente una transición de fase. Y toda transición de fase requiere energía. Es decir, al generarse un agujero negro, la energía se disipa, impidiendo que el sistema se caliente más. Un buen ejemplo es lo que ocurre cuando el agua se convierte en vapor. Si calientas agua constantemente, la temperatura sube hasta alcanzar el punto de ebullición. Una vez que empieza a hervir, no importa cuánta energía le agregues, la temperatura ya no sube. Eso se debe a que el agua, al transformarse en vapor, absorbe energía sin cambiar de temperatura. De forma similar, cuando un sistema alcanza la temperatura de Planck, ya no puede calentarse más. Y toda la energía adicional se utiliza para generar agujeros negros, llevando al tiempo-espacio a un estado de sobrecalentamiento e inestabilidad. ¿Cuál es la temperatura más baja? Ya hemos comprendido cuál es el límite superior. Ahora vayamos hacia el límite inferior. Esta parte es aún más fascinante y surrealista. Spoiler, el cero absoluto no es tan absoluto como parece. Sí, existe algo por debajo de él.
Pero lo más asombroso no es eso. La temperatura más baja, atención, momento dramático, es en realidad más alta que la más alta. ¿Sientes que tu cabeza empieza a dar vueltas tratando de entender esto? ¿O todavía estás bien? Entonces sigamos. Para empezar, ¿qué significa exactamente el cero absoluto, 0 Kelvin? Corresponde a menos 273,15 grados Celsius. Si prestaste atención en clase, sabrás que la temperatura es una medida de la energía. En concreto, refleja la energía cinética promedio del movimiento de traslación de las partículas. Es decir, se trata de un valor estadístico promedio. En cualquier sistema hay moléculas que se mueven muy rápido, calientes, y otras más lentas, frías. La mayoría no es ni muy rápida ni muy lenta, sino que tiene una velocidad intermedia. El promedio de esas velocidades determina la temperatura del sistema. Es como el clásico chiste de la temperatura media del hospital. En la UCI puede haber pacientes con fiebre de 40 grados. Mientras tanto, en la morgue, la temperatura es de 0 grados Celsius. Aún así, el promedio general del hospital da 36,6 grados Celsius. Cuanto más baja es la temperatura de un sistema, más lento se mueven sus moléculas. A menos 273,15 grados Celsius, se supone que las moléculas se detienen por completo, según los libros de texto. Pero la realidad es un poco más compleja. Y aquí entra en juego la mecánica cuántica. En particular, el famoso principio de incertidumbre de Heisenberg. No se puede conocer con precisión simultánea la posición y el momento de una partícula. A partir de aquí, todo queda en manos del azar y las probabilidades. Si una molécula se detuviera por completo, su posición estaría determinada y su momento sería cero. Esto violaría el principio de incertidumbre. En la práctica, incluso en el cero absoluto, las moléculas conservan una energía de punto cero, y el propio vacío continúa vibrando silenciosamente. Así es, el muro de hielo del cero absoluto tiene pequeñas grietas. Entonces, ¿es posible derribar ese muro con las leyes cuánticas? En realidad, sí. Veamos la temperatura desde la perspectiva cuántica. Cualquier sistema que contenga moléculas puede entenderse como si tuviera niveles de energía, como los peldaños de una escalera. Cuanto más alta es la temperatura, más moléculas se encuentran en los escalones superiores. A medida que la temperatura disminuye, las moléculas descienden hacia niveles de energía más bajos, es decir, hacia los peldaños inferiores. Recordémoslo bien, al bajar la temperatura, las moléculas descienden a niveles de energía inferiores. En el cero absoluto, todas las moléculas están en el peldaño más bajo de la escalera energética. Ya no hay más escalones hacia abajo. La entropía del sistema no puede reducirse más. ¿Fin del camino? Sí, al menos según la física clásica. Pero nosotros hemos decidido confiar en las leyes cuánticas, ¿recuerdas? Y estas leyes siempre rompen las reglas convencionales. ¿Qué harías si estuvieras perdiendo en una partida de ajedrez? Exacto, giras el tablero 180 grados. Aquí hacemos lo mismo con la escalera. Reemplazamos el peldaño más bajo por el más alto. Ya no hay nada por encima. Ese nivel mínimo de energía se transforma de repente en el nivel máximo de energía, al que no se puede acceder. Y más allá, ya no existen más peldaños. En física, a estos sistemas se les llama distribuciones invertidas o sistemas con inversión de niveles. Desde la perspectiva de la termodinámica, se considera que estos sistemas poseen una temperatura negativa. ¿Todavía no termina de encajar? Vamos a desmenuzarlo un poco más. En un sistema con distribución invertida, las moléculas que están en el nivel más alto de energía solo pueden moverse hacia abajo. Y como ya sabemos, si las moléculas bajan, eso significa que la temperatura disminuye. Aunque ya habíamos alcanzado el cero absoluto, se produjo un enfriamiento adicional, lo que significa que esa temperatura está por debajo del cero absoluto. El milagro cuántico por debajo del cero absoluto.
Las sorpresas no terminan aquí. De hecho, esto no ha hecho más que comenzar. En estos sistemas de distribución invertida, donde las moléculas están en el nivel más alto de energía, sucede algo increíble. Transfieren su energía sin piedad a cualquier sistema con temperatura positiva. Y lo subrayo, a cualquier temperatura, incluso si se trata de 1 billón de grados. En otras palabras, este sistema es más caliente que cualquier otro. Imagina la escena. Una molécula 0K cediendo energía a otra a 1 billón de grados y enfriándose hasta situarse por debajo del cero absoluto. Así de alucinante. La mecánica cuántica es capaz de lograr semejantes trucos. Y aún hay más. Este tipo de sistemas invertidos esconde muchas otras propiedades asombrosas. Para empezar, al aumentar la temperatura, la energía disminuye, porque sencillamente ya no queda ningún peldaño más alto al que subir. Además, al aumentar la energía, la entropía también disminuye. Te dan ganas de gritar, ¿y la segunda ley qué? La segunda ley de la termodinámica permanece intacta. Sigue siendo tan firme como siempre. ¿Y qué es exactamente la entropía? Es una medida del desorden en un sistema. Cuanto más alta es la temperatura, más rápido y caóticamente se mueven las moléculas, y mayor es el desorden. Pero en los sistemas invertidos, al aumentar la energía, la temperatura disminuye. Eso ya lo explicamos claramente hace un momento. Si la temperatura baja, también disminuyen la velocidad y el desorden, y por lo tanto, la entropía. Todo encaja perfectamente. ¿Cómo invertir los peldaños de la escalera? Bien, ha llegado el momento de abordar esa pregunta que seguramente no ha dejado de rondarte la cabeza desde que descubriste este extraño sistema. ¿Cómo se lleva a cabo en la práctica? En teoría o mediante simulaciones, invertir los niveles de energía es bastante sencillo. Pero, ¿qué pasa en el mundo real? Pues resulta que no es tan difícil como podrías pensar. Bueno, no es tan fácil, pero definitivamente es mucho más sencillo que ir a la Luna. Primero, necesitas una molécula con al menos 2 niveles de energía, uno bajo, que es el estado base, y otro alto, de mayor energía. Luego se le inyecta energía usando una descarga eléctrica, un campo magnético o pulsos de luz. Así, la molécula salta del nivel inferior al superior. Y de este modo se forma un sistema de distribución invertida, un sistema con temperatura negativa. ¿No te resulta familiar esta historia? Exactamente. Es el mismo principio que utiliza un láser. En un láser se excita el medio activo de diversas maneras para que los electrones de sus moléculas suban a un nivel de energía elevado, el estado excitado. Luego se aplica el impulso final. El electrón, al caer desde ese nivel alto, libera un fotón y vuelve a un estado de menor energía, más estable. Claro está, ni el láser ni su medio activo se enfrían realmente hasta alcanzar una temperatura negativa. La temperatura negativa solo se manifiesta entre esos 2 niveles de energía. Se trata de un fenómeno cuántico que ocurre a una escala extremadamente pequeña. El experimento de Ulrich Schneider. En 2013, el investigador alemán Ulrich Schneider de la Universidad de Múnich logró crear experimentalmente un sistema con temperatura negativa. El estudio sobre este experimento fue publicado el 4 de enero de 2013 en la revista Science, bajo el título Negative Absolute Temperature for Motional Degrees of Freedom, es decir, temperatura absoluta negativa para los grados de libertad del movimiento. En el experimento se enfriaron átomos de potasio 39 hasta casi alcanzar el cero absoluto, y se alinearon ordenadamente dentro de una red cristalina artificial creada mediante luz láser, conocida como red óptica. A continuación, se utilizó un campo magnético para trasladar los átomos a un estado de alta energía. Si el sistema hubiese estado a temperatura positiva, los átomos se habrían repelido entre sí, volviéndolo inestable.
Pero bajo una temperatura absoluta negativa, generada ajustando cuidadosamente el campo magnético, los átomos comenzaron a atraerse mutuamente, estabilizando aún más el sistema. Este comportamiento fue observado claramente durante el experimento. ¿Podría volverse realidad un motor antigravedad? Los investigadores decidieron ir aún más lejos. El 5 de junio de 2024, un equipo de la Universidad de Cambridge presentó en la reunión anual de Sociedad de Física, celebrada en Fort Worth, Texas, los resultados de un experimento en el que lograron enfriar una nube de átomos de potasio 39 hasta alcanzar una temperatura absoluta negativa, revelando así un nuevo estado cuántico que antes era completamente desconocido. En ese rango de temperatura, los átomos pueden organizarse formando un patrón geométrico único y complejo, conocido como red Cagon. Se ha observado que estos gases cuánticos, al alcanzar una temperatura absoluta negativa, comienzan a comportarse de manera similar a lo que se cree que es la energía oscura, esa fuerza hipotética que actúa en contra de la gravedad y estaría acelerando la expansión del universo. En otras palabras, podría representar una forma totalmente nueva de materia. ¿Podría ser que la humanidad haya dado un paso más hacia la creación de un motor antigravedad? ¿Qué opinan ustedes? Si les ha gustado este video, no olviden compartirlo en sus redes y apoyarnos con un me gusta. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!